Bienvenidos a un oscuro capítulo de la historia, donde los pasillos del tiempo ocultan secretos crueles y ejecuciones despiadadas. Prepárense para adentrarse en un mundo de destinos terribles, donde el dolor y el horror eran realidades indescriptibles. En el video de hoy, emprenderemos un viaje a través del pasado, revelando las muertes más crueles jamás infligidas a los condenados. Desde la antigüedad hasta la época medieval, desde ejecuciones públicas hasta métodos grotescos, serán testigos de la inimaginable capacidad de la humanidad para el sufrimiento y la barbarie. Hoy verán las penas de muerte más crueles de la historia. Suscríbanse al canal, den like. Comencemos con la empalación. La empalación era un método brutal de ejecución en el que se insertaba una estaca afilada en el cuerpo de la víctima, a menudo a través del ano o la vagina. La estaca luego se levantaba verticalmente, causando una agonía prolongada a medida que perforaba órganos internos y causaba hemorragias. La víctima, a menudo despojada de ropa y atada, enfrentaba una muerte lenta y dolorosa, sirviendo como un terrible ejemplo de crueldad y poder para el público. En la oscuridad de las eras pasadas, la empalación se utilizaba como un terrible recordatorio del implacable poder de líderes crueles. Otro método cruel era la hoguera. Este método que aterrorizaba a aquellos acusados de herejía o brujería era la ejecución en la hoguera. Las personas eran atadas y quemadas vivas en una práctica cruel que buscaba castigar y eliminar a aquellos considerados una amenaza para el orden establecido. La muerte en la hoguera, una práctica oscura de tiempos antiguos, era una ejecución que ardía con una perturbadora mezcla de miedo y horror. Los condenados eran atados y arrojados al abrazo voraz de las llamas, su carne consumida por el fuego insaciable ante los ojos de la atónita multitud. Las llamas danzaban, envolviendo vidas en un abrazo abrasador, mientras los gritos agonizantes de las víctimas resonaban como una siniestra sinfonía de dolor. Otra forma de causar terror era a través del desmembramiento. El desmembramiento era una forma de ejecución que causaba conmoción y horror en aquellos que lo presenciaban. Los condenados tenían sus cuerpos divididos en partes, a menudo después de ser colgados, como un terrible espectáculo público de castigo. El desmembramiento, un acto que trascendía la barbarie, se alzaba como una sentencia de dolor indescriptible en los oscuros tiempos del pasado. Con un corte afilado, la hoja rasgaba la carne de la víctima, dividiéndola en partes como un grotesco sacrificio a la crueldad humana. El aire resonaba con los gritos de la víctima mientras sus extremidades eran arrancadas con la frialdad de un verdugo despiadado, y los ojos de la multitud presenciaban la carnicería con una mezcla insana de fascinación y repulsión. Otro método ampliamente utilizado era el mort sine sanguine. El método llamado mort sine sanguine implicaba arrojar a los condenados en jaulas con animales feroces hambrientos. Este método aseguraba una muerte violenta a manos de las garras y colmillos de los depredadores, mientras las multitudes observaban. Mort sine sanguine, una abominación del sufrimiento humano, sumergía a las víctimas en un abismo de terror sin precedentes. En este grotesco ritual, los condenados eran arrojados a las garras hambrientas de depredadores sedientos de sangre. Imaginen por un momento los corazones latiendo con fuerza de las víctimas, el inexprimible temor que sentían cuando los primeros rugidos de las bestias resonaban en las profundidades de la oscuridad. Cada rugido anunciaba la cercanía de la muerte, garras desgarrando carne, colmillos hundiéndose en cuerpos indefensos. Un ejemplo horripilante ocurrió en las arenas romanas, donde hombres y mujeres eran arrojados a jaulas con leones feroces, la escena convirtiéndose en un espectáculo sadista, donde la angustia humana era devorada por los instintos más primitivos de los depredadores. Y ahora imagina ser desmembrado por animales. Una de las muertes terribles en tiempos antiguos involucraba el uso de caballos como instrumentos de tortura. En este método horrendo, los condenados eran atados a caballos u otros animales. Luego, se instigaba a los animales a tirar en direcciones opuestas, desmembrando los cuerpos de los condenados de manera brutal. Imagina el dolor que estos condenados sentían, con sus cuerpos siendo divididos en pedazos. Esta práctica macabra y agonizante era un cruel recordatorio del poder y la brutalidad humanos, donde la víctima era sometida a un sufrimiento inimaginable hasta el último aliento. Ya hemos explicado las muertes en jaulas con animales feroces, pero también existía la muerte con cocodrilos hambrientos. Suscríbete al canal, dale like. La muerte con cocodrilos era una forma horrible de ejecución que ocurría en algunas culturas antiguas, especialmente en el antiguo Egipto. En este método brutal, los condenados eran arrojados a aguas con muchos cocodrilos hambrientos. Los reptiles voraces atacaban a las víctimas, desgarrando sus carnes y causando una muerte terrible.
Este método de ejecución no solo buscaba quitarle la vida al condenado, sino también crear un cruel espectáculo de terror, donde las víctimas eran devoradas vivas por los depredadores acuáticos, mientras las multitudes observaban con horror y fascinación. Ahora veamos otra muerte terrible. La muerte por hacha, un espectáculo macabro que evocaba escalofríos en la columna vertebral, convertía el acto de decapitar en un ritual de terror público. Con un solo golpe, la hoja cruel separaba la cabeza del cuerpo, en un momento espantoso que marcaba el final de una vida. El sonido del hacha cortando el aire era seguido por un silencio mortal, cuando el cuerpo caía y la cabeza rodaba, un retrato terrible de la crueldad humana. Era una ejecución que trascendería los límites de la imaginación, donde la brutalidad cruda y la realidad implacable se fusionaban en una escena que resonaría para siempre en la memoria de quienes la presenciaban. Otra condena cruel era ser arrojado al mar. La muerte de los condenados lanzados al mar, un destino tan sombrío como el propio abismo oceánico, era un acto que desafiaba la comprensión humana. Imagina por un momento estar al borde del precipicio de lo desconocido, el sonido de las olas rugiendo como un lamento inquietante. La víctima, atada e impotente, enfrentaba el horizonte vasto e implacable, la inmensidad azul convirtiéndose en una tumba final. Ese último momento antes del salto, la agonía y la anticipación mezclándose en un torbellino de emociones, era un vislumbre inolvidable de la fragilidad humana ante la vastedad implacable del mar. Otra condena muy curiosa era ser dejado en una isla desierta. Cuando los verdugos no se apresuraban a saciar su sed de sangre, optaban por un método igualmente cruel: abandonar a sus prisioneros en islas aisladas y desoladas, donde la esperanza de supervivencia se desvanecía. Una táctica especialmente apreciada por los piratas, ya que garantizaba que la víctima enfrentara una agonía prolongada hasta su último aliento. Con privación de alimentos, ausencia de agua y los rayos abrasadores del sol, este enfoque resultaba en una muerte tan angustiante como los métodos de ejecución más explícitos. Y finalmente, una muerte más rápida, pero ciertamente igualmente terrible. Era la muerte por precipicio. El límite entre la tierra y el abismo fue testigo de horrores inimaginables. Cuando los condenados eran arrojados desde sus bordes, la gravedad se convertía en la verduga, arrastrándolos hacia un destino implacable. La sensación de caída libre era una danza mortal con el vacío, mientras el viento aullaba en los oídos y la desesperación resonaba en las almas. Cada instante era una eternidad de terror. ¿Cuál muerte consideras la más cruel? Deja tu comentario. Suscríbete al canal, dale like.